El resumen en frío, la premisa. En el laberinto de concreto y acero del Aeropuerto Internacional, un grupo de guardias de seguridad corruptos, liderados por el supervisor Morales, creían haber perfeccionado el crimen perfecto. En alianza con una pandilla local, desviaban millones en mercancía, robándole no a corporaciones anónimas, sino a su propia gente. Se sentían intocables, protegidos por un sistema que ellos mismos habían engrasado con sobornos y miedo. Lo que no sabían era que una de sus propias colegas, Isabela, una mujer de 29 años que trabajaba en silencio para pagar la educación de su hermana, los había estado observando. Y cuando finalmente cruzaron la línea, ella no buscaría a la policía ni a un abogado. Usaría su conocimiento del vientre de la bestia para desatar sobre ellos un tipo de justicia que nunca verían venir. La acción decisiva, el gancho y la acción principal. Así que, cuando Isabela vio el manifiesto de un cargamento de equipo médico para la clínica infantil de su barrio, y luego vio con sus propios ojos cómo sus compañeros lo desviaban hacia la oscuridad, algo dentro de ella se rompió para siempre. No gritó, no lloró. Sintió un frío glacial apoderarse de ella, una calma aterradora. Esa noche, en su pequeño apartamento, no buscó un arma. Abrió su computadora de trabajo, y con la precisión de un cirujano, localizó en el sistema un contenedor olvidado en la zona de cuarentena, uno marcado para destrucción. No contenía oro ni electrónicos. Contenía un nido de avispas, y en ese instante el plan nació. Pensaron que ella era solo una pieza más en su tablero de juego. Pero en realidad, ella estaba a punto de volcar el tablero y desatar un enjambre de furia sobre todos ellos. Permítanme un momento antes de seguir. Soy Jorge Andino y la historia que les traigo hoy es verdaderamente especial. Así que, pausen todo lo demás. Prepárense un buen café y disfruten del viaje. Si el cansancio les gana, dejen que la historia sea su canción de cuna. La gota que derramó el vaso. Eran las 4:52 de la madrugada. El aire en la bodega de carga era pesado. Olía a combustible de avión y a metal frío. Isabela fingía revisar una lista en su portapapeles, pero sus ojos estaban fijos en el montacargas operado por Vargas, uno de los secuaces de Morales. Sobre las horquillas del vehículo no descansaba un cargamento de televisores o teléfonos, sino cajas con el logo del Hospital Pediátrico del barrio. Incubadoras, monitores cardíacos para recién nacidos. Equipos que significaban la diferencia entre la vida y la muerte para los hijos de sus vecinos. Vio a su supervisor, Morales, acercarse a Vargas. No hubo un intercambio de dinero, no era necesario. Solo una sonrisa cómplice, una palmada en la espalda. Morales le entregó a Vargas una orden de liberación firmada, un documento que legitimaba lo ilegítimo, y señaló con la cabeza hacia la salida 7, una ruta de servicio rara vez utilizada. La arrogancia en sus rostros era total. Actuaban a la vista de todos porque creían que nadie se atrevería a hablar. Isabela sintió una oleada de náusea. No era solo un robo, era una profanación. Era la cara de un sistema tan podrido que se comía a sí mismo, empezando por los más indefensos. El zumbido del montacargas alejándose con el equipo vital fue el sonido más fuerte que jamás había oído. En ese silencio, su miedo murió y fue reemplazado por una resolución de acero. Ya no era una espectadora, era un verdugo en espera. Empatía por el héroe. La vida de Isabela giraba en torno a una promesa, la que le hizo a su hermana menor, Ana, la noche en que sus padres murieron en un accidente de coche. «Tú solo estudia», le había dicho, abrazándola entre los restos de su mundo. «Yo me encargo del resto». Cada turno doble, cada noche solitaria patrullando pasillos interminables, era por Ana. Recordaba el orgullo en los ojos de su hermana al recibir su carta de aceptación en la universidad. Ese recuerdo era su combustible, su ancla. Pero la corrupción en el aeropuerto envenenaba todo. El dinero extra que necesitaba para los libros de Ana se desvanecía en impuestos que se robaban, los servicios públicos que nunca mejoraban,
y una sensación constante de inseguridad que impregnaba su barrio. La clínica a la que le acababan de robar era la misma a la que había llevado a Ana de niña con una fiebre terrible. El robo no fue a una institución, fue a su memoria el agarre del sistema. La red de Morales era un cáncer que había hecho metástasis. Todos lo sabían, pero nadie hablaba. Isabela recordaba a Mateo, un viejo guardia a punto de jubilarse, que una vez se atrevió a cuestionar un manifiesto de envío. Solo una pregunta, una pequeña duda expresada en voz alta. A la semana siguiente, encontraron drogas en su casillero. Fue despedido sin pensión, su nombre arrastrado por el fango. La policía local ni siquiera investigó a fondo. Cerraron el caso en un día. Ese fue el mensaje para todos. El sistema se protege a sí mismo. Intentar usar los canales oficiales no era inútil. Era un suicidio profesional y personal. Isabela sabía que para derribar un monstruo que operaba en las sombras, ella también tendría que convertirse en una sombra. Y su plan no podía depender de nadie más. Tenía que ser perfecto. El plan sale mal. El primer instinto de Isabela no fue el sabotaje, sino la justicia tradicional. Necesitaba pruebas. Con la excusa de que su teléfono viejo estaba fallando, compró uno nuevo con una grabadora de alta calidad. Su plan era simple: grabar a Morales y Vargas discutiendo los detalles de su próximo golpe, un cargamento de joyas previsto para el martes. Se posicionó en la sala de descanso, fingiendo ver un video, mientras ellos hablaban en voz baja en la esquina. Presionó el botón de grabar. Más tarde, en su coche, con el corazón latiéndole con fuerza, escuchó la grabación. Fue un desastre. El zumbido de la máquina expendedora, el anuncio del altavoz del aeropuerto, las risas de otros guardias. Todo ahogaba la conversación. Apenas se distinguían fragmentos de palabras. El martes, como siempre, contenedor. Era inútil. Peor aún, al día siguiente, Vargas se le acercó con una sonrisa depredadora. «Teléfono nuevo, Isa», le dijo, su voz demasiado cerca. «Graba bien el audio. A veces, estos aparatos captan cosas que no deberían». El mensaje era inequívoco. La habían visto. Ahora era sospechosa. El reloj había empezado a correr en su contra, y un nuevo intento de grabar no solo fracasaría, sino que probablemente la haría terminar como Mateo. O peor. El fracaso de la grabación no fue simplemente un contratiempo. Fue el primer ladrillo en el muro que comenzaba a encerrar a Isabela. El terror que sintió al escuchar el audio inútil en la soledad de su coche fue reemplazado por un pánico helado al día siguiente. La sonrisa de Vargas ya no era la de un colega odioso. Era la de un depredador que había olido sangre. «Teléfono nuevo, Isa», le había dicho, invadiendo su espacio personal, su aliento fétido manchando el aire. «Graba bien el audio». A veces, estos aparatos captan cosas que no deberían. No fue una pregunta, fue una sentencia. A partir de ese día, el vientre del aeropuerto, su segundo hogar, se transformó en una jaula. La casa había comenzado, y era una tortura psicológica diseñada para desmoronarla pieza por pieza. Morales, con una eficiencia cruel, la reasignó. Fuera de las bodegas de alto valor, lejos de los manifiestos. La colocó en puestos de control de personal, en las puertas más transitadas, siempre a la vista, siempre expuesta. Era una humillación pública y una táctica de aislamiento. Sus antiguos compañeros, los que no estaban involucrados pero sospechaban, ahora la evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. El mensaje era claro: estás sola. Vargas se convirtió en su sombra. Pequeños actos de sabotaje la mantenían en un estado de alerta constante. Su portapapeles desaparecía de su estación de trabajo y reaparecía en un lugar ilógico. La puerta de un pasillo de servicio se cerraba accidentalmente detrás de ella, dejándola encerrada durante 10 o 15 minutos hasta que alguien pasaba. Una vez, encontró su café de la mañana derramado sobre sus botas, con Vargas mirándola desde el otro lado de la sala con una expresión de falsa simpatía. «Qué mala suerte, chica», dijo, y la malicia en sus ojos era tan tangible que casi podía tocarla.
Cada día era una batalla por mantener la compostura. Se sentía observada, analizada. Se le notaba el miedo. Su mano temblaba al firmar una bitácora. Empezó a dudar de su propia sombra. Las noches se convirtieron en un infierno de insomnio, repasando una y otra vez sus errores. La cara sonriente de Vargas flotando en la oscuridad de su habitación. La idea de rendirse, de simplemente desaparecer, de tomar a Ana y huir, se convirtió en un pensamiento seductor y constante. El sistema no solo era corrupto, era inteligente. No la despedirían, la harían renunciar, la quebrarían para que sirviera de ejemplo. Estaba en el fondo de un pozo, y las paredes se desmoronaban sobre ella. Fue en una de esas noches, sintiéndose más derrotada que nunca, cuando el destino intervino. Mientras arrastraba el pesado contenedor de basura de su edificio hacia la acera, vio una figura familiar haciendo lo mismo al otro lado de la calle. Era Javier, el hombre de mantenimiento del aeropuerto. En el trabajo, era prácticamente invisible. Un hombre de unos 60 años, encorvado por el peso de décadas de trabajo y una tristeza que parecía haberse fusionado con su ser. Se movía por los pasillos y las bodegas como un fantasma, con sus herramientas y su silencio, y la mayoría de la gente ni siquiera registraba su presencia. Sus miradas se cruzaron sobre los contenedores de plástico. No hubo saludo, solo un reconocimiento mutuo de dos almas cansadas. Isabela estaba a punto de volverse cuando Javier habló, su voz rasposa por el desuso. «Mi esposa murió en esa clínica hace 2 años», dijo, sin preámbulos, con un gesto de la cabeza hacia las luces distantes del barrio. Estaba en la lista de espera para una máquina de diálisis nueva. Nos dijeron que el envío se había retrasado. La palabra retrasado quedó suspendida en el aire frío de la noche, cargada de un significado que ambos entendían perfectamente. No era una coincidencia, era una conexión. En ese instante, Isabela tomó la decisión más peligrosa y desesperada de su vida. El miedo a Vargas y a Morales era inmenso, pero el miedo a vivir el resto de su vida sabiendo que no había hecho nada era aún peor. Cruzó la calle. «No se retrasó», dijo Isabela, su voz apenas un susurro. «Se lo robaron, y sé quiénes fueron». Javier la miró fijamente. Sus ojos, hundidos y cansados, parecieron cobrar vida por primera vez. No había sorpresa en ellos, solo una confirmación sombría. La invitó a entrar a su pequeño y pulcro apartamento. Olía a café recalentado y a aceite de linaza. En la pared, una foto de una mujer sonriente. Isabela se lo contó todo. La sospecha, la certeza, el robo del equipo médico, la grabación fallida, la persecución psicológica de Vargas. Habló durante casi 1 hora, las palabras saliendo a borbotones, una mezcla de rabia y terror. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Cuando ella terminó, se levantó y se sirvió un vaso de agua. «Chica», dijo, su voz plana, «he visto a gente como tú ser devorada por este lugar, gente buena con ideas justas. Vi lo que le hicieron a Mateo, lo aplastaron como a un insecto. Vete a casa, abraza a tu hermana, olvida que esta conversación ocurrió. No puedes ganar». «No puedo», replicó Isabela, su voz temblando pero firme. «No después de lo que hicieron, no después de lo que me acabas de contar de tu esposa. No estás cansado de que se salgan con la suya, de que nos roben hasta la esperanza». Javier se quedó de espaldas a ella, mirando la foto en la pared. «Cansado es mi estado natural», murmuró. «Ellos creen que soy estúpida», continuó Isabela poniéndose de pie. «Creen que me tienen acorralada, y lo estoy. Pero sé que el próximo gran golpe es este viernes. Un contenedor lleno de la última generación de teléfonos y tabletas. Vi el manifiesto antes de que Morales me cambiara de puesto. Vuelo 714 de Seúl. Almacén 4C que le dio los detalles, la hora, el número de contenedor. Información que demostraba que no estaba mintiendo, que su conocimiento era real y peligroso». Javier se giró lentamente. La resignación en sus ojos luchaba contra una chispa que llevaba mucho tiempo extinguida. «¿Y qué piensas hacer? ¿Grabarles de nuevo?», preguntó con escepticismo.
¿No?, dijo Isabela, y la idea, que hasta ese momento era solo una fantasía de venganza, empezó a solidificarse. Pienso darles lo que se merecen. Pienso cambiarles el premio por una sorpresa. Hay un contenedor en cuarentena en la zona de incineración. Control de plagas agrícolas. Lleno de avispas. Por primera vez. Una emoción cruzó el rostro de Javier. No fue sorpresa. Fue el destello de una idea aún más grande. Él conocía el aeropuerto de una manera que Isabela nunca podría. No sus operaciones, sino sus huesos, sus venas, su sistema nervioso. Su reino no eran las bodegas de carga, sino los sótanos, los túneles de servicio, las cajas de empalmes y los conductos de ventilación. Tu plan es un suicidio, dijo Javier. Pero el tono ya no era de despido, sino de análisis. Vargas estará pegado a ese contenedor como un perro guardián. No podrás acercarte. Y las cámaras... Lo sé, admitió Isabela, sintiendo que una puerta se abría. Por eso te lo cuento. Tú eres invisible. Conoces los lugares donde nadie mira. Javier se acercó a un viejo armario metálico y sacó un rollo de papel amarillento. Lo extendió sobre la mesa de la cocina. Eran los planos originales del sistema eléctrico y de seguridad de la zona de carga. Un mapa del tesoro para su guerra. No soy invisible, dijo Javier, su dedo trazando una línea a través del plano. Solo sé dónde se apagan las luces. Así nació la alianza. Su cuartel general se convirtió en el taller de Javier, un rincón olvidado en el subsótano del aeropuerto, junto a las calderas. Olía a metal y a soledad. El lugar perfecto para planear una insurrección. Javier le explicó que su idea era buena en concepto, pero imposible en la práctica. Un simple cambio de etiquetas era demasiado arriesgado. Necesitaban más que una oportunidad. Necesitaban crearla. El problema no es solo Vargas, explicó Javier, apuntando a un punto en el plano. Es la cámara CX7. Cubre todo el pasillo de transferencia entre el almacén 4C y la zona de carga para camiones. No tiene puntos ciegos, pero su dedo se deslizó hacia una caja de conexiones principal. Su alimentación pasa por este panel, y este panel sufre sobrecargas de vez en cuando, especialmente cuando el sistema de climatización se activa por la noche. El nuevo plan era una sinfonía de sabotaje y precisión. Ya no se trataba de un simple cambio. Era una operación coreografiada con segundos contados. Paso 1. La distracción. Javier crearía una sobrecarga controlada en el panel de la sección C, justo al otro lado de la zona de carga. No un apagón completo, sino lo suficiente para hacer saltar las alarmas de mantenimiento y requerir una revisión manual. Morales, predecible en su pereza, enviaría a Vargas a encargarse del problema menor. Eso alejaría al perro guardián del objetivo durante unos preciosos minutos. Paso 2. La ventana. Javier le mostró a Isabela un detalle que solo él conocía. La cámara CX7, cuando se reiniciaba tras un corte de energía, tenía un retardo de sistema de exactamente 90 segundos antes de que la grabación se reanudara. 90 segundos de oscuridad digital. Paso 3. El intercambio. Durante esos 90 segundos, Isabela tendría que hacer lo imposible. No solo cambiar las etiquetas, sino usar un pequeño montacargas manual que Javier guardaba cerca para mover físicamente, el contenedor de avispas, y ponerlo en la ranura de salida designada para el de electrónicos. El contenedor de electrónicos sería movido a la ranura de cuarentena. Era un trabajo pesado, ruidoso y extremadamente arriesgado. Los días previos al viernes se convirtieron en una febril preparación. La paranoia de Isabela se transformó en una concentración afilada como un láser. Cada noche se reunían en el taller de la caldera. Javier le enseñó a manejar el montacargas manual en silencio, cómo engrasar las ruedas para minimizar el chirrido, cómo leer los indicadores de presión de los contenedores. Realizaron misiones de reconocimiento que les helaban la sangre. Una noche, mientras Javier revisaba el panel eléctrico que planeaba sabotear, el propio Morales apareció en el pasillo. Isabela, que estaba vigilando,
Tuvo que tirar una llave inglesa de metal por otro pasillo para crear un ruido y desviar su atención, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. La adquisición de los materiales fue una mini operación en sí misma. Isabela tuvo que idear una excusa convincente para entrar en la oficina de envíos y usar la impresora de etiquetas de alta calidad, alegando que la suya se había estropeado y necesitaba imprimir un permiso urgente para un familiar. El empleado la miró con sospecha, pero la dejó pasar. Mientras la etiqueta se imprimía, con el logotipo y el código de barras idénticos a los del manifiesto real, el sudor le corría por la espalda. Mientras tanto, Javier tomó prestada una tarjeta de acceso universal del tablero de un supervisor negligente. La necesitaba para acceder a un panel de control secundario y asegurarse de que su sabotaje eléctrico no desencadenara un protocolo de seguridad a nivel de todo el aeropuerto. La clonó usando un viejo dispositivo que había construido años atrás y la devolvió antes de que nadie notara su ausencia. La noche antes del golpe, realizaron un ensayo general. Javier provocó una sobrecarga menor en un circuito diferente y sin importancia. Cronometraron la respuesta de seguridad. 2 minutos y 40 segundos hasta que un guardia llegó. Más rápido de lo que habían anticipado. No es suficiente tiempo, dijo Isabela, el pánico volviendo a apoderarse de ella. Lo será, respondió Javier con calma. Abrió una caja de herramientas y sacó un dispositivo de aspecto extraño. Una barra de metal con una potente ventosa industrial en un extremo. No moverás los contenedores, solo las puertas. He estado aflojando los pernos de las bisagras de la ranura de cuarentena durante una semana. La puerta entera saldrá. Deslizarás el contenedor de avispas por detrás y luego volverás a colocar la puerta. Desde el frente, parecerá que el contenedor de electrónicos nunca se movió. El ingenio de su plan era aterrador y brillante. No estaban simplemente cambiando las etiquetas, estaban alterando la realidad del almacén. La víspera de la ejecución, se sentaron en el silencio del taller de la caldera, el plano extendido entre ellos. El aire estaba cargado de tensión y de una extraña sensación de paz. Ya no estaban solos. Isabela miró a Javier, este hombre que había convertido su dolor en un arma silenciosa, y vio un reflejo de su propia determinación. Él la miró a ella, esta joven que le había recordado que la resignación no era la única opción. Mañana por la noche, dijo Javier, su voz resonando en el espacio subterráneo, no solo les robamos su premio, hacemos que la memoria de mi esposa y la seguridad de tu hermana signifiquen algo. Hacemos justicia, corrigió Isabela, su voz ya sin temblor. No había vuelta atrás, la trampa estaba lista, y el enjambre esperaba. El viernes por la noche, el aire en la zona de carga no solo era húmedo, vibraba. Era una frecuencia baja, una mezcla de los motores distantes de los aviones, el zumbido de las luces fluorescentes y el latido frenético del propio corazón de Isabela. Cada segundo se sentía estirado, denso. Posicionada en su puesto de vigilancia forzado, tenía una vista clara, aunque lejana, del almacén 4C. Vio llegar el contenedor de electrónicos, el KELU 771, brillante bajo las luces, un monolito de riqueza prometida. Y vio a Vargas, que no se separaba de él, pavoneándose como un gallo, hablando por su comunicador, confirmando que el paquete había llegado. A las 23:02, Isabela contuvo la respiración. En el taller de la caldera, a 2 niveles por debajo, Javier cerró un circuito que había manipulado. El efecto fue instantáneo y espectacular. Las luces de la sección C, al otro extremo del complejo, parpadearon violentamente antes de apagarse con un sonoro clac. Inmediatamente una alarma de mantenimiento, un sonido agudo y pulsante, comenzó a sonar. Era una cacofonía controlada, el primer movimiento de su sinfonía. Por su comunicador, Isabela escuchó la voz irritada de Morales. «Vargas, deja de babear por la caja y ve a ver qué demonios pasa con esas luces. Ahora». Vargas protestó, pero la orden era clara. Con una última mirada posesiva al contenedor,
Se alejó a regañadientes hacia la sección C. La pieza de ajedrez más peligrosa había sido retirada del tablero. La cuenta atrás había comenzado. Isabela se movió, no corriendo, sino con un paso rápido y decidido que había practicado hasta el agotamiento. Se deslizó por los pasillos, manteniéndose en las sombras que Javier le había enseñado a identificar. Llegó a la intersección clave justo cuando las luces de emergencia, de un rojo pulsante, se encendieron. Eran más tenues, perfectas para su propósito. A las 23:05 en punto, tal como Javier había predicho, la luz indicadora de la cámara CX7 parpadeó y se apagó. El reinicio, 90 segundos. Se lanzó a la acción. El contenedor de avispas estaba oculto en un hueco de mantenimiento cercano. El zumbido en su interior era audible ahora, un sonido orgánico y amenazador que le puso la piel de gallina. Ignorándolo, corrió hacia la ranura de cuarentena designada, donde el contenedor de electrónicos esperaba su revisión. Usando la barra con ventosa que Javier le había dado, se enganchó a la pesada puerta de la ranura. Con un gruñido de esfuerzo, tiró. Los pernos aflojados cedieron y la puerta entera se separó del marco con un chirrido ahogado. El sudor le quemaba los ojos. 30 segundos habían pasado. Dejó la puerta a un lado y corrió hacia el contenedor de avispas. Usando el montacargas manual, lo deslizó en la ranura vacía. Era pesado, torpe, y cada segundo se sentía como una eternidad. 45 segundos. Con el contenedor de avispas en su lugar, tomó la etiqueta falsificada de electrónicos de alta gama de su bolsillo. Sus manos temblaban violentamente, pero logró pegarla sobre la advertencia de peligro biológico. 60 segundos. Ahora, el contenedor real. Lo movió a la ranura de cuarentena, el espacio que ahora ocuparía su gemelo siniestro. Le adhirió la etiqueta de control de plagas agrícolas. 75 segundos. El último paso. Volver a colocar la puerta. Era más difícil de lo que había previsto. No encajaba. El pánico amenazó con ahogarla. Forzó la pieza de metal en su lugar. 85 segundos. La luz de la cámara CX7 parpadeó en verde. Estaba en línea. Isabela se lanzó a las sombras justo cuando Vargas regresaba, quejándose por el comunicador de que solo era un fusible quemado. Se detuvo. Miró la ranura de cuarentena y vio lo que esperaba ver. El contenedor KLU 771, con su etiqueta de electrónicos, esperando tranquilamente. No sospechó nada. Minutos después, observó desde su puesto cómo el equipo de Morales cargaba el contenedor de avispas en un camión sin marcar y desaparecía en la noche, sus risas resonando débilmente a través del comunicador. La escena en el almacén abandonado superó con creces lo que Isabela había imaginado. El aire estaba cargado del olor a cerveza barata y a codicia. Eran 8 en total. Morales, Vargas, otros 2 guardias del aeropuerto y 4 miembros de la pandilla. Hombres con rostros duros y tatuajes que serpenteaban por sus cuellos. «Abran paso a nuestra jubilación. ¡Caballeros!», gritó Morales, levantando una palanca de metal con un gesto teatral. La anticipación era eléctrica. Se empujaban unos a otros, riendo, imaginando las pilas de cajas, los miles de dispositivos que los harían ricos. La palanca mordió el metal de la cerradura. Con un crujido de protesta, la puerta se abrió. El silencio que siguió fue absoluto. Confusión pura. En lugar del brillo metálico de los productos electrónicos, fueron recibidos por una oscuridad casi total. Una masa amorfa y vibrante que parecía respirar en la penumbra. «¿Qué diablos?», empezó a decir uno de los pandilleros. Y entonces, el zumbido colectivo, contenido y furioso, explotó hacia afuera. No fue un sonido. Fue una fuerza de la naturaleza. Un torrente negro y amarillo de miles de avispas, enloquecidas por el confinamiento y la repentina intrusión de luz y ruido, se derramó desde el contenedor. La primera ola golpeó a Morales en la cara. Su grito de sorpresa se convirtió en un chillido de agonía pura, cuando docenas de aguijones le inyectaron su veneno. El caos fue instantáneo y bíblico. El espacio cerrado se convirtió en una cámara de tortura. Los hombres gritaban,
Manoteaban al aire, golpeándose a sí mismos y a los demás en un intento inútil de defenderse. La luz solitaria del techo parpadeaba, iluminando una escena de pesadilla. Cuerpos tropezando, cayendo sobre cajas, sus gritos ahogados por el rugido ensordecedor del enjambre. Vargas, el arrogante torturador de Isabela, intentó correr hacia la puerta, pero tropezó y cayó, y el enjambre descendió sobre él como una alfombra viviente. Su arrogancia, su poder, su sistema intocable, todo se disolvió en un pandemonium de dolor y terror. No había dónde correr, no había dónde esconderse. La revelación de sus crímenes no fue un documento filtrado o una grabación secreta reproducida en una sala de juntas. Fue una justicia visceral, primitiva, administrada por 1000 aguijones en la sofocante oscuridad de su propio nido de codicia. Su imperio no se derrumbó, fue devorado. Una hora después del apocalipsis de las avispas, un residente local, un hombre que sacaba a pasear a su perro, llamó a la policía. No reportó un robo, reportó sonidos inhumanos, gritos que parecían salidos de una película de terror, provenientes del almacén supuestamente vacío al final de la calle. Las primeras 2 patrullas que llegaron no estaban preparadas para lo que encontraron. Al abrir la puerta principal, fueron recibidos no por criminales armados, sino por un zumbido amenazador y el hedor a pánico. Dentro la escena era dantesca. Varios hombres yacían en el suelo gimiendo, sus cuerpos tan hinchados por las picaduras que eran casi irreconocibles. Otros, como Morales, estaban acurrucados en una esquina en estado de shock anafiláctico, con la respiración sibilante. El aire todavía estaba lleno de avispas agitadas. Tuvieron que llamar al departamento de bomberos y a control de animales antes de que los paramédicos pudieran entrar de forma segura. Para los investigadores, la escena era un rompecabezas absurdo. ¿Por qué un grupo de criminales conocidos y guardias de seguridad del aeropuerto robarían un contenedor de insectos? La historia no tenía sentido. Pero el descubrimiento del contenedor KLU-771, el verdadero cargamento de electrónicos, abandonado en la zona de cuarentena del aeropuerto con una etiqueta de control de plagas, fue la pieza que hizo que todo encajara. Era una prueba irrefutable de un intercambio. El hilo del que tiraron desenredó toda la madeja. La investigación, impulsada por una humillante cobertura mediática sobre la pandilla de las avispas, fue implacable. Los guardias y pandilleros, una vez recuperados en el hospital bajo custodia policial, empezaron a delatarse unos a otros en un intento desesperado por reducir sus sentencias. La red de corrupción de Morales, construida durante años sobre el miedo y el silencio, se derrumbó en cuestión de días. Las detenciones llegaron hasta los niveles de gestión del aeropuerto e incluso implicaron a un par de oficiales de policía locales que habían estado en su nómina. El equipo médico robado fue encontrado en otro de sus escondites y, en una ceremonia muy publicitada, fue finalmente entregado a la clínica infantil del barrio. Isabela observó cómo se desarrollaba todo desde la distancia, un espectador anónimo de la tormenta que ella había desatado. En el trabajo, el ambiente cambió de la noche a la mañana. El miedo fue reemplazado por un alivio palpable. La gente empezó a hablar en voz alta de nuevo, a reír en la sala de descanso. Nadie la conectó con los eventos. Para ellos, ella seguía siendo la chica tranquila que trabajaba duro por su hermana. Su victoria fue completamente suya, silenciosa y profunda. Javier y ella intercambiaron una sola mirada de entendimiento a través de un pasillo concurrido una semana después. No se necesitaron palabras. Era un pacto sellado en la justicia compartida. Una tarde, un mes después, Isabela llegó a casa y encontró a Ana bailando en la sala de estar, celebrando la obtención de una beca por sus excelentes calificaciones. La presión financiera sobre Isabela se alivió un poco, un beneficio inesperado de su acto de rebelión. Mientras observaba a su hermana, llena de vida y de un futuro brillante, Isabela se dio cuenta de la verdadera magnitud de lo que había hecho. No solo había derribado a un grupo de criminales, había protegido ese futuro.
Había saneado una pequeña parte del mundo para que la promesa que le hizo a Ana pudiera florecer sin la sombra de la corrupción. Esa noche, salió a su pequeño balcón. Las luces del barrio parpadeaban abajo, familiares y reconfortantes. El aire se sentía limpio. El sistema, que parecía un gigante invencible, había resultado ser un castillo de naipes, esperando que alguien tuviera el coraje de soplar. Isabela, la guardia de seguridad, la hermana mayor, la mujer invisible, había encontrado su propia manera de soplar, y en el silencio de la noche se permitió una pequeña sonrisa. Era la sonrisa de alguien que había mirado al abismo y había hecho que el abismo parpadeara primero. La paz no era algo que se encontraba, era algo que se construía, a veces, con un plan audaz y un enjambre de furia justiciera.